Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es la primera edición de MBD Noticias. Qué gusto recibirles esta mañana, una mañana que se presenta fría con 11 grados de temperatura y ya repasamos lo que indica meteorología para las próximas horas. Vamos a ver cómo está esta jornada de miércoles 21 de septiembre, que como decíamos, arrancó con 7 grados, 11 la temperatura actual y tendremos 14 como máxima para esta jornada. Exactamente, y el jueves, bueno, decirles que hoy empieza la primavera, esta noche. 22:30 por ahí. Sí, era después de las 10 de la noche, bien tarde, pero no importa. Hoy es el día de la primavera. Mañana nos dicen por acá. Mañana, bueno, averiguemos bien el día antes de que termine el informativo. Mañana entonces, 22 de septiembre, se prevé cielo cubierto a nuboso, las temperaturas extremas 7 y 15, bien similar a lo que se vivirá esta jornada, que es una jornada, como dijimos, que está bastante fría. Exactamente, bueno, y similar será el viernes 23, ya ahora sí dejando atrás el invierno con la primavera entrada, con 7 y 17 las temperaturas mínimas y máximas. La mínima va a estar parejita durante toda la jornada, toda la semana, y va a ir aumentando muy de a poquito. Bien, algunos de los adelantos que tenemos para compartir con ustedes. Hoy se desarrolla un paro de 24 horas a nivel de toda la Universidad de la República, con concentración 9:30 en el Palacio Legislativo y 19:30 en la Explanada Universitaria. En otros asuntos, destacamos que la Fiscalía Anticorrupción de Panamá pidió el enjuiciamiento de la ciudadana uruguaya Maya Sicurel por la mega causa contra la empresa Odebrecht, y la contadora, que además es pareja del ministro de Educación, Pablo da Silveira, era testaferro en empresas de lavado, dice este organismo de justicia. Bien, y seguimos en semana de primavera, semana de vacaciones para liceales, también para escolares. Variadas actividades hay para divertirse y disfrutar en la ciudad. También vamos a tener información de esto. Hay de todo, Vamos a abrir las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad para mostrarles cómo amanece Montevideo con un sol allí haciendo bastante fuerza. Nada que ahora de ayer, que ayer estaba bastante gris a esta hora. Bueno, amanece soleada y despejada la mañana. @IMTránsito, @MBD Transporte, todo lo que ocurre en tiempo real. Tenemos algunos aportes que llegan desde el Centro de Gestión de Movilidad. Exactamente. Pablo de María, entre Rodó y Rivera, hasta las 5 de la tarde va a estar interrumpido el tránsito por tareas de descarga, y Almirón, entre Volteadores y CP, hasta las 10 de la noche por tareas de hormigonado. Le cambio de barrio, la lleva camino Lecoq entre Antonio Rubio y Salas. Desde las 9 a 13 estará cortado allí por trabajos de OCE, al tiempo que Carlos Villa de Moros entre José Antonio Cabrera y Asilo, de 10:30 a 17 horas también estará interrumpido el tránsito. Me voy un poquito más lejos, de Burgo entre Caramurú y Rivera hasta las 4 de la tarde, de 12 a 4 de la tarde, también por obras que va a haber en la zona, y Luis Lamas entre Basilio Pereira de la Luz y Julio César hasta las 7 de la tarde. Y como arrancamos en el centro, lo traigo para este lado, nuevo 18 de julio, entre Tristán Narvaja y Eduardo Acevedo, también estará cortado de 14 a 23, desde las 14 horas hasta las 23, por un evento que se va a estar realizando hoy. Bien. Y el evento tiene que ver con lo que vamos a decir a continuación, José María, porque estamos en el marco de un paro de 24 horas a nivel universitario, convocado por docentes, también estudiantes. A las 9:30 va a haber una concentración frente al Palacio Legislativo, allí frente al anexo, donde concurrirá una delegación institucional de la UDELAR a comparecer frente a la Comisión de Presupuesto con Hacienda del Senado, donde se está desarrollando, discutiendo el presupuesto, la rendición de cuentas y el presupuesto universitario. Efectivamente, Pilar. Para la tarde, a partir de las 15 horas, se van a realizar clases abiertas, talleres y muestras en la explanada de la universidad. A las 7 de la tarde, en tanto, se reunirá la Asamblea General de Claustro en el Paraninfo, y una hora más tarde habrá un acto de la Intergremial Universitaria en la explanada de la UDELAR. Exactamente, y el cierre será 20:30 allí en la explanada, con la actuación de varios conjuntos musicales, por ejemplo, 4 pesos de propina, Papina de Palma y Cumbiaracha. Cumbiaracha, señores. Por eso, bueno, este espectáculo estará más o menos hasta la hora 23, por eso le decíamos de este corte informado por el CGM. Bueno, a propósito del conflicto en el marco de la educación, los docentes nucleados en ADUR sostienen que, tal como se fija en el articulado de la rendición de cuentas, el presupuesto de la universidad caería un 7% durante el quinquenio y los salarios tendrían una baja del 5%. También se reclama que no se apruebe la quita del adicional al Fondo de Solidaridad, iniciativa que no prosperó en diputados, pero podría aprobarse en la Cámara Alta.
Por un lado tenemos la falta de presupuesto para la UDELAR, que no hay 0% de aumento, que en realidad en términos reales lo que termina significando es una disminución del presupuesto que se nos da. Se prevé una caída salarial fuerte para funcionarios y para docentes, recortes de becas y también estamos con muchos problemas edilicios que no vamos a poder solucionar por la falta de presupuesto. Y por otro lado también en acompañamiento a los gremios de formación en educación y en secundaria en contra de la reforma educativa. En las facultades sociales es una medida que estamos tomando desde el Centro de Estudiantes, es la primera ocupación que se está dando este año en este marco, desde el orden estudiantil meramente. Estamos teniendo apoyo desde otras formas, de ADUR y AFUR, o sea, de los funcionarios y docentes, pero la medida fue tomada por los estudiantes. Se resolvió primero en una asamblea, convocar a otra asamblea, ambas en esta de la línea de pensar medidas de lucha, y en esta última asamblea de más de 100 personas se resolvió ocupar porque era lo que la coyuntura en realidad nos estaba como pidiendo como para poder tener una voz real a nivel político. Y en el marco de este conflicto educativo, el abogado Juan Sereta se refirió justamente sobre las ocupaciones que se van dando, las ocupaciones en secundaria concretamente. El abogado Juan Sereta dijo que no existe una normativa que prevea la desocupación legítima de los estudiantes. Sereta además dijo que sancionar a los estudiantes que ocupen disciplinariamente es en el marco de un ejercicio de la protesta pacífica, es un exceso que limita derechos garantizados por diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. Yo no encuentro una norma que respalde una acción de desalojo a los estudiantes siempre y cuando las manifestaciones sean pacíficas, que son las que protege el derecho internacional de la libertad de expresión, referido a la libertad de expresión y referido a las manifestaciones públicas. Siempre hablamos de manifestaciones de tipo pacífico. Y en ese sentido, tampoco tenemos una norma que restrinja el derecho a los estudiantes o que restrinja incluso a los menores de 18 años. Por el contrario, la libertad de expresión no tiene ninguna restricción vinculada a la edad. E incluso la Convención de Derechos del Niño la prevé específicamente para las niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, no tenemos limitantes a la libertad de expresión con manifestaciones pacíficas para los menores de 18, no tenemos limitante para los estudiantes, no hay ninguna norma que la limite por ser estudiante. Y por último, en lo que tiene que ver con la desocupación, las normas que tenemos refieren específicamente a trabajadores. Por lo tanto, a mi juicio, el único artículo de un decreto que deja un poco abierta la puerta, en todo caso sería un decreto o una normativa contrapuesta a la ley y por lo tanto inaplicable. Sereta también explicó que los estudiantes no pueden ser sometidos a un proceso disciplinario o recibir sanción alguna, ya que están ejerciendo un derecho. Respecto a la participación de policías en las desocupaciones de liceales, opinó que es un procedimiento que no está previsto para los estudiantes y debería revisarse su legalidad. La normativa vigente referente a las desocupaciones en nuestro país se refiere únicamente a las relaciones laborales. Sin embargo, un decreto de la LUC sumó en 2020 una referencia a personas que no fueran trabajadores. A mi juicio, esa referencia a personas que no sean trabajadores no es específica para los estudiantes en primer lugar, y en segundo lugar, si se la considerara específica para los estudiantes, el decreto estaría yendo más allá de lo que establece la ley. Por lo tanto, sería un decreto ilegal y no aplicable, no correspondería a su aplicación. Bueno, muy bien. Hay informaciones que tienen que ver con la comunidad armenia en Uruguay. Las novedades las trae el móvil de Natalia de Brum. ¿Qué tal, Natalia? Buen día, bienvenida. Buenos días, sí, efectivamente, desde la comunidad armenia del Uruguay se han manifestado solicitándole al gobierno que justamente se manifieste también por los ataques que ellos entienden se están recibiendo por parte de Azerbaiyán en la frontera justamente con Armenia. Recordemos que en el 2020 ya hubo ataques y también se habían reclamado, se hicieron manifestaciones en nuestro país rechazando los ataques que recibía el pueblo armenio por parte de Azerbaiyán, y ahora nuevamente estos ataques en la frontera es que se solicita. Algunos partidos políticos ya han manifestado su apoyo al pueblo armenio, pero bueno, desde la comunidad se entiende que por parte del gobierno no ha sido claro el apoyo y es lo que se está solicitando. Para hablar de esto estamos junto a Verónica, representante de la comunidad armenia del Uruguay. Buenos días, Verónica. En concreto, ustedes, ¿qué es lo que le solicitan al gobierno y brevemente qué es lo que está sucediendo en la frontera de Armenia con Azerbaiyán? Bueno, buen día a ustedes, gracias por cubrir esta triste situación. Bueno, en concreto lo que está sucediendo es que la frontera de un país soberano está siendo agredida, ¿no? Es una situación diferente a la que vimos en el 2020, donde si bien con todos la República de Artsaj fue agredida y fue invadida en una situación jurídica
un poco distinta. En este caso es exactamente, es un país agredido y un país agresor y que está agrediendo las fronteras, que está invadiendo las fronteras, que está atacando población civil, que está cometiendo crímenes de guerra, y lo que en concreto reclamamos es que las autoridades locales, ha habido una expresión de la Cancillería de la República que se expresa, como es la tradición del Uruguay, en favor de avanzar hacia soluciones de negociación política, pero lo que nosotros entendemos, esto no hay un espacio de negociación política, porque de hecho es una agresión hacia las fronteras de un país soberano. Imagínate que Brasil invada una porción del territorio de Uruguay. Esa es la situación en la que estamos viviendo, que además es parte de la narrativa y la retórica de guerra que sostienen los presidentes Aliyev y Erdogan en el Cáucaso Sur, digamos. Y no está muy lejos, no sé si ustedes recuerdan la visita del canciller, la triste visita del canciller de Turquía al Uruguay. Y bueno, esas son, no son los pueblos, digamos, hay unos liderazgos que promueven esos odios profundos, y bueno, y esa es como la situación como nosotros la vemos. En concreto, lo que nosotros pedimos a las autoridades nacionales, ya por suerte, y el Uruguay y la política uruguaya es bastante solidaria y bastante estable con estos temas, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, o sea, grandes formaciones políticas de nuestro país, y sé que algún otro partido más está en vías de resolver, sacaron declaraciones muy contundentes sobre esta situación, en donde se condena la agresión y en donde se insta a la negociación y a la construcción de un camino de diálogo y democracia y pacífico, digamos. Pero quizás sería bueno que desde la oficialidad del país, desde el Poder Legislativo, desde el Poder Ejecutivo, se dieran señales más claras, porque cada vez que hay estas situaciones de impunidad, ¿qué es lo que sostenemos nosotros? La situación de impunidad con la que se vio la guerra del Alto Karabaj, del Nagorno-Karabaj, fue una situación de impunidad tan grande en términos de comunidad internacional, que hoy tenemos esta situación agrediendo ya a un país establecido con reconocimiento internacional de las Naciones Unidas y de todas partes. O sea. Esto es algo como que cíclico, ¿no? Cada tanto vuelven a suceder esas invasiones, los ataques. ¿Cómo lo ven también ustedes a eso? Bueno, la verdad es que es una situación afectivamente también muy compleja, ¿no? Porque nuestra colectividad está integrada por personas descendientes del genocidio de 1915, por personas que han venido en los últimos años, en las últimas décadas, a hacer del Uruguay su hogar, y por también un montón de gente que no tiene ningún vínculo, digamos, de tradición con la Armería, pero que es parte de nuestra comunidad, de nuestras actividades, etcétera. Y realmente lo vimos como una agresión muy propia, porque estos crímenes de odio, como cualquier crimen de odio que uno conozca o que puede trasladar o que puede pensar o puede conocer, son muy personales en un punto, porque se trata de eliminar lo que se es. La retórica de odio es tan fuerte que Erdogan en Twitter hace unos días acaba de decir a las autoridades de Armenia que tiene la capacidad de borrarlos del mapa. Lo dice por Twitter, digamos, y eso está documentado, digamos, no tengo que andar yo ficcionando nada. Entonces, esta situación tan fuerte de xenofobia no es solamente retórica, tiene una situación concreta que es voy, bombardeo, invado y no pasa nada. Entonces, ese tipo de situaciones, cuando no pasa nada, no pasó nada en el 2020, no pasó nada en el 2016, cuando Erdogan condecoró a un militar azerí que había decapitado a un militar armenio en un curso de la OTAN de inglés, ¿no? Y cuando finalmente llegó la extradición a Azerbaiyán, lo condecoró como héroe nacional. Cuando esas cosas pasan, no hay ninguna condena. Este tipo de agresividades y de promoción de odio genocida sigue sucediendo. Tuviste un ejemplo recién de un militar masculino, pero hace muy pocos días hubo una situación de odio, de xenofobia, con una militar femenina, una mujer militar armenia, y que además no es la primera vez. ¿Cómo está ese tema también? ¿Cómo se vive desde la comunidad, pero también en Armenia esa situación? La verdad que es una situación tremenda, porque en concreto, yo no quería traerlo, pero sí, está bien traerlo, porque es un ejemplo concreto de la situación. Fue una mujer soldado que fue violada y descuartizada, digamos, y filmada, digamos. Fue tremendo. Y la verdad que se recibe como
es muy difícil construir soluciones de diálogo cuando hay este tipo de antecedentes, porque después hay que sentarse en una mesa a dialogar y a negociar. Y si en realidad por un lado están estas situaciones, ¿cómo vos hacés para que las partes construyan una solución democrática en ese espacio? Queda mucho camino por recorrer para esas vías políticas y pacíficas, pero este tipo de hechos evidentemente no ayudan para nada y son realmente muy dolorosos, porque además vos después le tenés que decir a la gente que efectivamente hay que sentarse a negociar con los representantes de aquellos que cometieron ese tipo de crímenes de guerra, que no son los primeros, que no son los únicos, pero bueno. Verónica, como para terminar, ustedes emitieron este comunicado, ¿algo más se va a hacer a partir de él? Si el gobierno uruguayo no se expresa en la forma que ustedes entienden debe hacerlo. Mira, nosotros permanecemos como en una alerta con esta situación. Antes de ayer hubo una manifestación frente a las oficinas de Azerbaiyán en Uruguay. Y realmente vamos a seguir insistiendo por todos los medios para generar, para que la conducta tradicional de Uruguay de pacifismo, de construcción democrática y de acuerdo político se manifieste en todos los espacios internacionales donde se pueda. Muchísimas gracias por estos minutos. Compañeros, con las noticias ahora continúan ustedes desde estudios. Perfecto, Natalia, muchas gracias por tu trabajo y allí el equipo. Vamos a retomar este tema y a ver también si hay ecos a lo que plantean desde la comunidad armenia. Vamos con otros temas. Sí, vamos con otros temas que tienen que ver con el seguro de paro parcial. El ministro de Trabajo informó que se va a prorrogar hasta el 31 de diciembre el seguro de paro parcial para los rubros más afectados por la pandemia. Estamos hablando de restaurantes, hoteles, bares, comercios y transporte. Sí, una medida que alcanza a unos 4.500 trabajadores. Mieres remarcó que si bien fue un régimen muy útil, estos sectores presentan aún dificultades vinculadas a las situaciones de competitividad. En el sector turístico en particular, y eso abarca estos tres sectores, está teniendo algunas dificultades que ustedes conocen y que están vinculadas a las situaciones de competitividad. Bueno, a fin de diciembre uno supone que ya hay un cierto apoyo por la temporada turística y por lo tanto allí estaríamos cerrando el capítulo. Hay grandes incógnitas con respecto a la temporada turística por los términos de intercambio que hay con Argentina fundamentalmente, pero de cualquier manera en la época del verano siempre hay una corriente turística que viene al país y por lo tanto se supone que va a haber una mayor actividad por las ventajas ahí sí competitivas que tiene Uruguay en materia de sol y playas, ¿no?, con respecto a Argentina. Para el representante de los jubilados del BPS, en la reforma de la seguridad social, se trata de una reforma jubilatoria que tiene como objetivo reducir justamente el gasto de seguridad social. Sí, ellos critican que el presidente no haya tenido tiempo de recibirlos luego de más de un año de solicitar una audiencia. No es una reforma de la seguridad social, es una reforma del derecho jubilatorio y pensionario. Nosotros queremos y precisamos un ámbito de diálogo entre la fuerza política y los actores sociales para analizar la seguridad social hoy. ¿Qué pasa con la política de cuidados? Los problemas que tenemos en torno a la discapacidad. Es decir, un conjunto de prestaciones que da la seguridad social y que en este 307 artículos que tiene solo habla de recortes pensando en la sostenibilidad financiera del BPS. No hay ningún artículo que hable de modificar la fuente de financiamiento, entonces los ahorros se dan a partir del recorte de las prestaciones. La ley tiene algunas cuestiones de aplicación inmediata en las mujeres. A los 40 años hoy recibe de por vida, si queda viuda, una pensión. En la nueva ley es a partir de los 65 años. Hoy a los 70 años uno puede tener una pensión si es carente de recursos y no tiene años contribuido a la seguridad social, lo que se llama pensión a la vejez. La postergan a los 71 años. A los 65 años, hoy con 25 de servicio, puede tener una jubilación por edad avanzada. En esta ley van a exigir 30 años de servicio a partir de los 65. Ferrari criticó que el presidente no haya recibido la Organización de Jubilados y Pensionistas luego de más de un año de solicitarlo. Ha podido ir 5 o 6 veces durante la exposición del Prado, ir 5 o 6 días, porque este es un evento trascendental,
pero no ha tenido tiempo para recibir al ONASPO y creo que lo lamentamos y seguiremos exigiendo tener ese espacio. La ANEP, junto con la Escuela Superior de Tecnología de Salto, entregaron un reconocimiento por sus 30 años como docente a Ramón Barla, Roque Ramón Barla, quien fue condenado este año por cometer abuso sexual contra su nieta de 3 años. Sí, en este marco el colectivo feminista del departamento, La Revuelta Subversiva, elevó una carta al presidente del Codicen, Robert Silva, para que revoque esta prevención. Es por eso que estamos en comunicación a esta hora vía Zoom con Camila Matera, justamente que es integrante del colectivo feminista La Revuelta Subversiva. Camila, ¿qué tal? Buen día. Gracias por recibir el llamado de MB Noticias. Y ya de arranque te pregunto qué pasó concretamente allí y cómo tomaron contacto con esta noticia. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, nosotras nos enteramos el día viernes de que se le había otorgado la medalla. Cuando nos enteramos ya se había hecho entrega. Nos enteramos porque mediante un comunicado interno de UTU que alguien sacó una foto y la hizo circular en las redes sociales. Ni bien nos enteramos, bueno, nos comunicamos con la familia para contarles si estaban al tanto, la familia de la víctima. Y bueno, y ahí ellos no sabían nada y la mamá de la víctima nos pidió por favor que la acompañáramos a la UTU, que la directora había quedado de recibirla. Fuimos allí. Y nos recibieron, pudimos conversar y plantear cuál era nuestra preocupación, principalmente cuál es el mensaje que se está dando desde una institución educativa al reconocer a una persona que está condenada por abuso sexual a una niña, y además reiteramos que durante su carrera educativa este señor tuvo diferentes denuncias por acoso y por abuso de alumnas y docentes que no tuvieron ningún fin, denuncias que fueron hechas por las vías institucionales de ANEP. Entonces, bueno, parece una falta de respeto y una burla hacia la víctima que hoy esta persona, estando privada de libertad, recibe una medalla, la cual fue a retirar su señora esposa porque obviamente él no podía retirarla. Ustedes están al tanto de que hay el presidente del Codicen anunció que se inició una investigación administrativa para determinar cómo sigue esta situación, ¿no? Sí, de eso estamos al tanto. Personalmente, igual nosotras no recibimos una respuesta, lo sabemos porque él habló en los medios de comunicación. La familia de la víctima tampoco ha recibido una respuesta directa de Robert Silva. Y nada, y se sigue esperando los pedidos de disculpas que dijeron que iban a hacer, que hasta ahora no se ha hecho. Sí estamos enteradas del inicio de la investigación administrativa. Camila, bueno, ¿entienden que pueden surgir nuevas denuncias a propósito de esto que se ha planteado ahora? El tema es bastante complejo. Sabemos que existe el mecanismo para denunciar cuando se dan este tipo de situaciones, sobre todo con docentes dentro de las aulas. Lo que pasa es que muchas veces no se les da la relevancia suficiente. Sabemos que hay alumnas que se han quejado con las adscriptas o con las directoras, le dicen que son unas exageradas, que eso no es así, le sacan peso, digamos. Entonces, lamentablemente, estamos frente a todo un sistema que encubre a estos docentes que abusan y que acosan. Entonces, bueno, para nosotras es sumamente importante que esto se revea, que si hay protocolos que estén claros, y que todas las alumnas y alumnos estén al tanto de cuáles son sus derechos y de cómo pueden actuar frente a este tipo de situaciones de abuso. Es sumamente difícil denunciar a un docente por acoso o por abuso, porque sabemos que el docente está en una posición de poder y que esa alumna o alumno que denuncie va a seguir teniéndolo como docente hasta que se inicie una investigación administrativa y en todo caso sea el docente sumariado. Entonces necesitamos un mayor compromiso de las autoridades para que le crean a las gurisas cuando denuncian y para que vayan hasta el final con este tipo de denuncias. Bien, bueno, ojalá que estas cosas no sigan pasando. Es gravísimo lo que ocurrió allí en el departamento de Salto. Camila Matera, muchas gracias por estos minutos con MB Noticias.
Muchísimas gracias. Que tengas buena jornada. Y de alguna manera seguimos en tema, ¿no? Porque se están investigando 2 femicidios en los últimos días. Justamente estamos hablando de un caso, los 2 en el interior en este caso, uno en Paysandú. Estamos hablando de Rosina Tonarelli, una mujer de 33 años que estuvo desaparecida desde el 13 de agosto en Paysandú. Y por este tema, por este caso, la justicia imputó a un hombre que tenía una relación sentimental con la víctima, imputado por el delito de homicidio, muy especialmente agravado por femicidio. Sí, también tenemos que hablar de un caso ocurrido en el departamento de San José, donde se encontró el cuerpo del hombre de 65 años que era buscado por el asesinato de una mujer de 50 en la zona del puente Valdés Chico. Esto ocurría en las últimas horas. Bien, y cambiamos de tema, José María, porque la Fiscalía Anticorrupción panameña pidió el pase a juicio de la contadora uruguaya Maya Sicurel por su presunta responsabilidad en el lavado de activos provenientes de la constructora Odebrecht. La justicia de ese país tiene 30 días para aceptar o no el pedido. El llamamiento a juicio para Ligelena de Sousa, para Paulo César de Miranda, para Barry William y para la señora Maya Sicurel Spiller. ¿Por qué, señora juez? Porque no podemos perder de vista que el bien jurídico tutelado del delito contra el orden económico es precisamente la transparencia de nuestro sistema financiero. Tras esta acusación, la jueza panameña Valoisa Marquínez deberá tomar la decisión. Actualmente la magistrada lleva adelante la audiencia preliminar, que entre otras cosas implica recibir los alegatos de las defensas y la posición de la respectiva fiscalía especializada panameña. Según informó La Diaria, la magistrada dispondrá de al menos 30 días a contarse desde el 30 de septiembre para tomar su decisión. La contadora Sicurel, la actual pareja del ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, es investigada por su presunta participación en una maniobra que consistía en pagar coimas millonarias a gobernantes y dirigencia política provenientes de Odebrecht. Las transferencias que la involucrarían se hacían a través de Arcadex Corporation, empresa registrada en Belice. Así se describió la operativa y el rol de Sicurel durante la audiencia de ayer en Panamá. Maya Sicurel Spiller, señora juez, viene vinculada al proceso a través de la sociedad Arcades Corporation. Arcades Corporation, el Ministerio Público pudo corroborar a través de pedido de cooperación internacional girado a la República Oriental del Uruguay, que en efecto tenía una cuenta, la señora Maya Sicurel, en dicho país, a donde existía o recibió fondos de otras controladas como Metalog International, ambas controladas por el señor Olivio Rodríguez. Momento de hacer una pausa y ya venimos con el último tramo de MBD Noticias. Tramo final de esta primera edición de MBD Noticias y les contamos que en el marco de estas vacaciones de primavera hay de todo para hacer en la capital, ¿eh? Exactamente, y vamos a destacar lo que va a pasar en el mercado modelo desde este miércoles hasta el domingo de 13 a 17 horas con actividades gratuitas. En el modelo abierto, ex Mercado Modelo, habrá talleres de ilustración, clown, máscaras, también habrá circo y diferentes espectáculos musicales y teatrales. Además, todos los días de 13 a 18 horas habrá inflables. El domingo el cierre será de la mano de Cantacuentos con un espectáculo gratuito a las 17 horas. En el Centro Cultural Florencio Sánchez habrá funciones gratuitas de obras interactivas para niños y niñas de la mano de la Federación Uruguaya de Teatros Independientes. El sábado a las 15 horas se presenta ¿Dónde está el director? El domingo a las 15 Caperucita Roja y a las 18 una versión moderna de Romeo y Julieta. La reserva de entradas es a través del teléfono 1950-8921. En el Castillo del Parque Rodó habrá funciones de cine con entrada libre. El jueves a la hora 11, 13 y 14 se exhibe Ernesto, el exterminador de seres monstruosos y otras porquerías, dirigido a niños y niñas de 6 a 12 años. El viernes a las 11 se presenta el cortometraje Gira y a las 13 Crece desde el pie, dirigido a público de 4 a 6 años.
El Centro Cultural Terminal Goes tendrá actividades gratuitas durante el fin de semana. El sábado a las 16 horas se presenta la Orquesta de la Montevideana y a las 17 horas estará la troupe de Circo Este. El domingo habrá show de títeres a las 16 horas. En el Parque de la Amistad habrá actividades accesibles hasta el viernes dirigida a todas las edades, de la mano del Centro de Referencia en Tecnología para la Inclusión. Este miércoles habrá actividades de reciclaje y medio ambiente, el jueves juegos de expresión plástica, el viernes talleres de música y creación. Además, el sábado a las 15:30 se presentará el espectáculo Una mascota no es juguete, a cargo de Hugo López, y a la hora 16, Jorge Catichas brindará un espectáculo de música para jugar. Y hasta acá llegamos, vamos cerrando esta primera edición de MD Noticias. Las noticias, justamente la información, vuelve a las 13 con la edición Mediodía a cargo de Rosina Magliarini, pero quédese en la pantalla de Teleciudad porque ya arrancamos Ciudad Viva, ¿no? Exactamente, y nosotros nos encontramos bien tempranito con las primeras noticias. A las 8 los esperaremos con mucho gusto.